A continuación, Comunidad Mujer Virtuosa. Mujeres valientes son incontables, pero tú las superas a todas. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presenta su programa, Mujer de carácter más preciosa que una perla. Qué bendición nuevamente estar con ustedes el día de hoy, compartiendo pues un programa más y esperando que para todos nosotros sea de bendición, especialmente el compartir, sabiendo que todo lo que viene de Dios, pues siempre va a ser de bendición para nuestra vida. Y le vamos a dar gracias a Dios en este día, porque Él pues nos regala especialmente la vida, y la vida es lo más sagrado, lo más hermoso que nosotros podemos tener. Gracias, Señor. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es increíble, pero que nos puede cambiar la vida, ya que debido a es un don del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo se refleja el dominio propio en una persona. Pues una de las formas más fácil de detectar cómo se puede detectar si una persona tiene dominio propio o no, es en su manera, muchas veces en la manera que comemos, ¿verdad? ¿Cuántas personas hemos visto que decimos, ay, esta persona parece como que nunca hubiera comido? Y entonces es como muy razonable que una persona que no haya comido, pues lógicamente tenga mucho apetito. Pero de eso a no controlarse hay mucha diferencia. Yo me recuerdo de una vez que fui a una boda hace algunos años, un lugar muy precioso, pero invitaron a una pareja que pues ya en algunas oportunidades yo me había podido pues como observar, y ya algunas que los conocíamos, pues nos habíamos dado cuenta de que a veces hay personas que comen sin medida, ¿verdad? Y muchas veces, por ejemplo, cuando uno va a una recepción, a una boda, pues como que los platos están contados y la ración está contada para cada persona. Pero hay personas que no se controlan, y bueno, es que hay que aprovechar porque hay comida. Pero esa comida es para los demás también. Y entonces uno puede observar de una manera a veces hasta como cómica, ¿verdad? Decir, a la mirada, aquellos sí que de veras no se controlan, ¿verdad? Te dan a veces hasta algún ticket o algo, pero la persona de cualquier manera vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar. Y entonces uno se da cuenta que realmente no hay dominio propio. También lo podemos ver en la manera que hablamos. Cuando hay alguien o cuando las personas no tienen dominio propio al hablar, siempre hablan de más o hablan cosas que no deberían. O muchas veces se cometen indiscreciones. Y cuando uno ya ha dicho, híjole, mejor no hubiera dicho nada porque tal vez afecté a alguien, tal vez hice sentir mal a alguien, o tal vez cometí una indiscreción de algo que a mí me habían contado y yo no debería decirlo en público. Entonces, esa es una forma de nosotros detectar también cuando hay alguien que le cuesta tener dominio propio para hablar. Ya yendo más allá, ¿cuántos matrimonios hasta se han destruido por alguien en la pareja que no tiene dominio propio? Y le dice cualquier cosa sin antes pensar lo que está diciendo y de cómo está posiblemente dañando los sentimientos o las emociones de aquella persona.
Entonces, otra forma de detectar es la forma de cómo administramos nuestra vida. Y si lo queremos ser más específicos, cómo administramos muchas veces las finanzas. Y ese sería un tema como que de profundizar en lo que se refiere control de las finanzas. Pero en esta área, ahí nosotros podemos detectar cuando ya sea nosotros, un pariente, una persona conocida, no tiene dominio propio, no tiene control de sus finanzas o sus ingresos. Por ello es que para Navidad, para el Día de la Madre, para el Día del Cariño, pues ponen tantas promociones para aquellas personas, muchas de ellas, que tal vez no lo tenían presupuestado, pero se dejan llevar por sus emociones y sus impulsos y se van a gastar su aguinaldo o su dinero que les podía servir para otra cosa. Entonces vemos qué importante es tener dominio propio desde lo más pequeño hasta lo más grande, porque eso hace que nosotros tengamos una vida balanceada bajo todo punto de vista. Pero en el uso del tiempo, hay lugares donde pues hay normas, por ejemplo, para controlar el tiempo. Por ejemplo, el dar una charla, el asistir a un evento. Puede ser que el evento pues sea de 4 a 12, pero tal vez la persona dice, yo solo tengo 3 horas para ir porque después tengo que ir por mi esposa, tengo que ir por mis hijos o tengo que llegar a la casa. Pero cuando llegan a la reunión, pues se les olvida y posiblemente había que ir a visitar a alguien o un enfermo o algo y no van porque se les olvidó. Entonces vemos que no hubo dominio propio en controlar el tiempo. Otra de las formas de nosotros podernos evaluar es en nuestras actitudes. Cómo nosotros nos comportamos ante ciertas situaciones. ¿Será que a veces no podemos controlar las emociones y no podemos controlar los eventos? Por ejemplo, si una persona, vamos a decir que tenga varios niños o que tenga un esposo que le quita la paciencia y al primer problemita, esta persona explota, grita y hace un gran problema de algo que tal vez no es. Y muchas veces necesitamos el poder tener esa templanza para poder, aunque sea algo grave, nosotros pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude a tener ese dominio propio para no nosotros afectar nuestra salud emocional y no afectar a los demás, tomando las cosas o sabiendo manejar esos momentos difíciles. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de ese don maravilloso que se llama dominio propio, nosotros podemos vivir de una forma más tranquila, podemos vivir en paz, podríamos decir, podemos disfrutar de cada momento porque estamos poniéndole el tiempo necesario, las emociones necesarias, la situación la podemos controlar cuando nosotros hacemos uso de esa herramienta poderosa que se llama dominio propio. También podríamos nosotros hablar que una de las formas para detectar esa falta de dominio propio es para vencer, por ejemplo, la pereza. Hay personas que siempre pues les cuesta un poquito como dar ese paso. A veces hay oportunidades en que muchas veces se falta un trabajo porque se le dio más lugar al cansancio y a la pereza que a la responsabilidad de decir, tengo que vencer esta pereza y me voy a levantar porque yo tengo un trabajo y tengo que respetarlo. Otro de los aspectos bien importantes y que se ve constantemente a nivel espiritual es para servir a Dios.
¿Cuántos lugares hay necesitados de que podamos tener personas que puedan apoyar, que puedan servir al Señor en la parroquia, que puedan servir en un ministerio, que puedan servir en la alabanza, que puedan servir en tantas áreas donde la iglesia necesita? Pero muchas veces por ese bloqueo que muchas veces existe, la persona no se da y prefiere quedarse acomodado en su casa sin prepararse y sin hacer algo, y no da ese paso. También cuando una persona, no hay control de los sentimientos, de las emociones, a veces se cae en situaciones que a la larga vienen a perjudicar la vida sentimental o emocional de las personas. Yo me recuerdo de una persona que me comentaba que en una oportunidad yo la entrevisté aquí en el programa, y ella decía que ella no podía trabajar porque él ni era su esposo, era su pareja, pero le decía siempre que ella no podía trabajar porque ella saber con quién se iba a ir. Y al fin consiguió un trabajo. Y entonces dice que ella permitía que fuera él y que la fuera a traer al trabajo, y que le empezaba a investigar y a decirle qué hiciste, a dónde te fuiste, y así sin qué ni para qué la empezaba a insultar porque él quería como encontrar algo. Y en una oportunidad pues dice que la golpeó en la calle. Y eso no es difícil, es muy común, más de lo que nos imaginamos. De esos esposos que no tienen control de sí mismos, de sus impulsos, o esposas también, porque en una oportunidad pues también pude presenciar una señora así bien dadita ella, y llega el esposo y bueno, por sospechas que ella tenía, empieza y lo agarra, y el niño le decía, no mami, no le pegues a mi papi. Y él después le decía, no, es que ella solo estaba bromeando conmigo. ¿Cómo es eso, verdad? Esas no son bromas, son realmente impulsos que son impulsos en sí de la carne, porque no se contiene la persona y hace cualquier cosa, y al final, pues, ¿quiénes salen perjudicados? No solo él, sino que también otras personas. Entonces vemos que cuando el ser humano se deja llevar por sus impulsos, pues lógicamente no va a tener un balance en su vida. También en la forma de vestirnos. Pues a veces, pues la moda, ¿verdad? La moda. Pero hay épocas en las que cada persona pues tiene una forma de vestirse de acuerdo a su cultura o lo que sea. Pero a veces esos impulsos o esa falta de dominio propio puede llevar a una persona a vestirse de una forma inadecuada, porque no le queda bien, porque va a ser un escándalo para los demás, porque no está en la edad de poderlo hacer. O sea, no se ve bien. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, donde quiera y como quiera, ¿verdad? Pero hay ciertas normas también, normas de conducta que nos ayudan a comportarnos de mejor manera. Pero como el tiempo va avanzando, entonces vamos a ir a algo muy importante, que es prácticamente la palabra de Dios, dice. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Palabra de Dios. Entonces vemos que el Señor, cuando habla a través de la carta de Timoteo, es que no nos ha dado un espíritu de cobardía.
Y el no vencer, o sea, las situaciones, las tentaciones, el deseo de la glotonería, de comer demasiado, de hacer cosas que nos hacen daño, eso es un espíritu de cobardía. A una persona cuando por ejemplo, ¿qué les digo yo? Le pega a una mujer. Yo me recuerdo en mi época, ¿verdad? Cuando un hombre golpeaba a una mujer, le decían, cobarde, ¿por qué no te golpeas con unos de tu tamaño o con un hombre, sino que lo haces con una mujer? Y realmente sí había razón, o hay razón, porque un hombre lógicamente tiene más fuerzas que una mujer. Bueno, a veces, pero a veces no, a veces es lo contrario. Pero normalmente las mujeres somos frágiles, somos más débiles en lo que respecta a constitución corporal. Y entonces, o sea, pegarle a una persona que lógicamente no tiene la misma forma, los mismos mecanismos para defenderse, pues lógicamente es cobardía, ¿verdad? Y entonces, cuando la palabra nos dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder y amor y dominio propio. Ese poder, pues, es el poder que habla Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese poder es aquel que nos permite a nosotros hacer cosas que están fuera de nuestro alcance, que solo con la fuerza de Dios nosotros podemos vencer obstáculos. Y entonces el dominio propio prácticamente consiste en vencer obstáculos y en tener la valentía de decir no a aquello que tendremos que decir no y decir sí a aquello que tendremos que decir sí. Entonces vemos que es importante al analizar lo que es el dominio propio, el control de las emociones especialmente. Porque, por ejemplo, pues las emociones son todo aquello que nos provoca, por ejemplo, la tristeza, la alegría, el enojo. Todo eso, pues prácticamente si nosotros no tenemos el dominio propio, pues lógicamente vamos a ir dándole cabida a esas situaciones que vienen a afectar la vida nuestra y la vida de los demás. Por ejemplo, si una persona constantemente se altera de ánimo y dice, es que yo así soy. A mí no me digan nada porque yo así soy. Y ese es su escudo que usa siempre para no aceptar que realmente tiene que cambiar. Y es ahí donde vemos que hay incluso situaciones en que paran en una tragedia. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, a nivel ahorita en Estados Unidos? Bueno, es muchas veces bajo efectos de droga o qué sé yo, donde va alguien con una pistola y va a un centro educativo, especialmente de niños a veces, donde ahí desenfunda un arma y mata a cuántas personas. Si esta persona conociera de Dios, si esta persona hiciera uso de ese don maravilloso del dominio propio, en primer lugar, no se dedicaría a las drogas, porque sabría que puede salir adelante, que puede buscar a Dios y no precisamente sumergirse en un vicio para tener la valentía. Volveríamos a la cobardía que estábamos hablando. Que una persona solo bajo efecto de alcohol o bajo efecto de drogas, pues lógicamente tiene la valentía de decir, yo puedo, ¿verdad? Yo soy capaz. Pero si prácticamente no tiene
esos efectos en su cuerpo, pues lógicamente esta persona no va a poder controlar si no es bajo esos efectos. Y pues para ir aterrizando, porque el tiempo se nos va volando, pues vamos a hacer pues prácticamente una pequeña evaluación y preguntarnos, ¿verdaderamente estamos nosotros usando ese don maravilloso que es el don del Espíritu Santo? Es un fruto del Espíritu Santo que el don pues se convierte en fruto cuando lo ponemos en práctica, ¿verdad? Entonces vemos que el dominio propio a nosotros hacia dónde nos puede llevar. Nos puede llevar a ser personas felices o infelices. Nosotros podríamos autoevaluarnos pues viendo, por ejemplo, comparando con un semáforo. Si estoy en rojo, es cuando no puedo controlarme. Es una emoción que puede ser la rabia, la ira, el enojo, aquellas personas que empiezan a gritar, a golpear, a insultar. Y dices, es que estoy nerviosa, no puedo aguantarme. Pues cuidado, ¿verdad? Porque ahí estamos en rojo. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer cuando llegamos a un semáforo? Pues parar. Cuando se nos está poniendo así como en amarillo, híjole, a ver si todavía llego, ¿verdad? Y a veces cometemos el error de decir, todavía me paso, pero lo ideal sería, bueno, está en amarillo, pues yo frenar para que no me agarre el rojo en el camino. Y entonces cuando nosotros emocionalmente o sentimentalmente o en cuestiones de la carne, alguien dice, oye, es que me voy a comer no sé cuántas hamburguesas, hoy sí me voy a desatar. Cuidado, está en rojo. No debe de permitir que eso vaya a su organismo porque le puede traer una consecuencia muy grave. También podríamos entonces analizar que el semáforo cuando está en anaranjado, pues es el momento de, como decíamos hace un momento, de cuando está en anaranjado es el momento de detenerme y decir no debo arriesgarme a pasar porque voy a tener un accidente. O sea que el naranja o el amarillo es como decir cuidado. Y entonces si nosotros estamos a punto de hacer algo que puede dañarnos o dañar a otras personas, pero lo analizamos, no sé si les ha pasado. Y a veces uno dice, ay, ya mero que le digo, a mí me ha pasado. Y cuando veo a una persona digo, ay, es que estoy tan molesta que le voy a decir tal cosa. Y me ha pasado que no me dé, y lo digo, pero ¿por qué si yo lo pensé que lo iba a hacer? ¿Por qué no me detuve? Y dije, no lo voy a decir porque voy a traer un problema. Y así nos pasa muchas veces. Entonces ese semáforo amarillo o naranja es para decir alto, voy a controlarme. Tengo ganas de golpear a esta persona, tal vez la más cercana, porque a veces los peores enemigos son los que están ahí adentro en la casa. Entonces con ellos nosotros debemos de practicar ese dominio propio. A veces hasta para llamarles la atención, para decirles no, para regañarlos, tenemos que tener dominio propio. Y a veces ya casados, a veces uno quiere llamar y decirle, mira, pero ¿por qué? Dice, no, pues no tengo que hacerlo, ya está casado o está casada, no tengo que intervenir. Pero si uno no tiene ese dominio propio, pues agarra el teléfono y le dice cuántas cosas y lo que va a provocar es un gran problema o una gran división. Y por último, pues el verde, ¿verdad? Que cuando nos damos ese tiempo para pensar y para tomar la solución adecuada, nosotros vamos a hacer lo mejor, vamos a tomar la mejor decisión. Pero solos no podemos. Lo tenemos que hacer
con la ayuda de Dios. Porque solamente con la fuerza del Espíritu Santo, por eso son esos dones que el Señor nos ha regalado, para que nosotros en base a ellos tengamos una vida plena, una vida sana. Y entonces vemos que dentro de los frutos que el Espíritu Santo, nosotros tenemos ese regalo para poderlos usar, son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Imagínense qué regalos más hermosos. Es como que viéramos en nuestra mesa un frutero y nosotros decidamos qué frutos vamos a comer ese día. Y vamos a comer el que más nos gusta, pero a mí las frutas me encantan. Creo que pues comería un poco de cada cosa. Y entonces así son los frutos del Espíritu Santo. No nos hace daño comer en abundancia de cada uno de ellos. Si necesitamos amor, hay que comer más amor. Si necesitamos alegría, hay que comer ese fruto de la alegría para que no permanezcamos como que si estuviéramos en un funeral. Muchas personas viven con la cara tan triste que a uno le dan deseo de decirle, reíte un poquito. Entonces cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de comer alegría, comer paz, comer paciencia, comer bondad, amabilidad, humildad, pero especialmente lo que hemos hablado hoy, dominio propio. Hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos pueda regalar de esos dones maravillosos y los frutos que los vamos a poner en práctica a través de nosotros aceptar que necesitamos de esos frutos del Espíritu Santo que nos van a dar una mejor vida, no solo para nosotros, sino que para los demás. Así que vamos a darle gracias al Señor por este regalo que Dios nos da, que se llama dominio propio. Amado Señor, gracias porque a través del dominio propio yo puedo cambiar muchas cosas con tu ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo. Especialmente hoy, Señor, pedimos dominio propio para aquellas personas que lo necesitan y lo necesitamos, que lo necesitamos en tantas áreas de nuestra vida. Hoy te pedimos que nos des esa templanza para poder analizar y reconocer que necesitamos dominio propio. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que estamos cobijados bajo tu protección divina. Y como le dijiste a María Santísima, como le dijo el ángel, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hoy sabemos que tu Espíritu Santo nos cubrirá y nos librará de todo lo que el mundo hace para robarnos la alegría, la paz y el gozo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga y hasta pronto, hasta el siguiente programa. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presentó su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla.